Bueno, tenía que volver a estos cafés, porque ya hace muchísimo tiempo que los tenía abandonados. Y vuelvo por un motivo, casi no preparo así mucho. Hay veces que los hago más elaborados, pero hoy casi es un apunte. Y vuelvo por un motivo que es el fallecimiento de Juan Vega. ¿Quién es Juan Vega? Pues bueno, para mí Juan Vega es una persona a la que no conocí, no la tuve la oportunidad de conocerla personalmente, pero joder, tiene un valor, vamos, sentimental. Era un tipo que lo conocí de forma cibernética, es decir, cuando toda esta vida mía en internet, la composición de esta figura de Felguerinos, pues sería casi imposible sin Juan Vega, porque Juan Vega fue el lugar donde yo empecé a escribir en serio y donde yo empecé a participar en foros y a comunicarme con gente y a tener cierto renombre, bueno, el renombre que tenga en la red, porque yo participé en su página web, al comentario.tv. Vamos, si se mira este canal, uno de los primeros vídeos de este canal es un vídeo de Juan Vega hablando de internet, y estaba en aquel momento preocupado por la ley esta de propiedad intelectual que estaba en aquel tiempo Zapatero desarrollando para internet, y él ya estaba muy en contra. Pues Juan Vega falleció ayer de manera repentina, 65 años. A mí me pareció muy joven. Yo me encontré con la noticia por un tuit de la Fundación Gustavo Bueno, en la que reseñaban que era una especie que era entrevistador y amigo de la casa. Bueno, cada uno lo explica a su modo. Cuando vas a las webs y a las noticias de internet, pues las referencias son que trabajó con Antonio Masip, con Gabino de Lorenzo, es cierto, y que después fue viceconsejero de infraestructuras con Álvarez Cascos. Yo la mayor relación que tuve con él, ya digo, vía internet, vía indirecta, fue todo ese momento del comentario.tv. En ese momento yo tuve mucha relación o relación con él. Incluso me hablaba en privado por Facebook. Yo participaba en su web y muchas veces participaba como un troll. Entonces había veces que me bloqueaba y otras veces que me daba bola. Pero tenía mucha paciencia. Era un tipo, además tenía unos 50 años, estamos hablando de 2007, 2008, 2009, hasta el 14, 15. Tenía unos 50 años, estaba en la cincuentena y me daba mucha bola y era un tipo... Yo tengo que decir que con Juan Vega además aprendí, ahora mismo que estoy en el rollo del girondinismo en Twitter y tal, aprendí muchas cosas con Juan Vega. Fundamentalmente esa idea del interés por lo local, de que la política es política local siempre, de que la democracia consiste, como dice Miguel Ayuso, en que puedas votar sobre lo que sabes, ¿no? O sea, nosotros vivimos casi en un régimen dictatorial ahora mismo. ¿Qué estaría comentando Vega ahora mismo si tuviese el comentario.tv como en aquella época lo tenía? Pues ahora mismo vivimos en una época dictatorial en donde los debates que se nos proponen son una basura, y resulta que en gabinetes oscuros se decide pues el futuro de la nación, o muchas veces los futuros locales. La gente en los ayuntamientos no se entera de nada. Es lo más opaco que hay es la información local, y si te metes en información local, te pueden apretar los tornillos bien, curiosamente.
Y eso es de lo que sabe la gente. La gente sabe de su pueblo, de su día a día, de su vivir. Pero ¿de qué te tienen discutiendo? Te tienen discutiendo de mierda, te tienen discutiendo de los simbiontes, te tienen discutiendo del sexo, te tienen discutiendo de chorradas. Y la gran oligarquía que maneja eso está encantada. Por ejemplo, Juan Vega, la preocupación por el mundo rural, la preocupación por lo que se hacía, por las planes generales urbanos en zonas como Llanes. Todo eso se trabajaba en el comentario.tv. Todo eso era lo que hacíamos en el comentario.tv. Y lo hacía él. Y yo tocaba los huevos. Yo reconozco, me arrepiento muchas veces y me arrepiento de no haberle conocido personalmente. Entonces ahora, al enterarme de su muerte, pues joder, te da un punto de pena, porque es memoria personal. Es mi memoria personal. A través como icono, él como hito, como icono de mi memoria personal y de esa evolución. Y además a través de él pues conocí a otro personaje también en internet, que no lo conocí personalmente, al que yo le tengo muchísimo cariño, que es Belino López Díaz, el cantautor, y me relacioné con un ámbito asturiano que era muy interesante. O sea, aunque fuese solo, nos conectó, digamos, que a una sociedad asturiana muy interesante. El gran hito de Juan Vega para mí, más que el llegar a ser viceconsejero de infraestructuras, que fue por derrotar al PSOE en unas elecciones. Yo creo que Juan Vega fue el tipo que construyó, o el tipo que más o menos articuló la derrota del PSOE, de un PSOE fortísimo, el de Tini Areces. Fue el tipo que articuló la derrota del PSOE en unas elecciones y que colocó a Cascos, un Cascos, bueno, que estaba como una cabra. Después el que construyó todo eso fue Juan Vega, con el Comentario TV, con redes sociales de escala muy regional, con una política regionalista. Realmente constituyó un poder regional que claro, el momento no estaba dado y eso no tuvo, porque es imposible en España que eso tenga fuerza, pero constituyó en Asturias, que es una región muy pequeña, somos muy pocos y que tiende a eso. Y mi gran idea siempre en estos cafés es eso, es volver. Hay que hablar del pueblo y hay que hablar. Yo muchas veces, claro, para hablar de eso tienes el vacillelmo y tal, pero la idea de estos cafés, de hablar en primera persona y tal, es esa política regional, es recuperar esa política en donde la gente hable de lo que sabe y no discuta de los temas, de esos temas que te propone la oligarquía para que no te enteres de nada. Mientras te están haciendo una reforma como las que están haciendo ahora mismo en el país, que es brutal, es significativísimo que Juan Vega se haya muerto ahora mismo en estos momentos, de zozobra nacional, ¿no? Porque son voces que echas de menos, porque yo a mí sí que un hombre de 65 años aún estaba en se había jubilado, me parece, pero estaba intelectualmente fenomenal para opinar y para participar del debate público, de lo que ocurre a escala internacional, nacional y regional, cómo nos afecta a la región. Entonces, era un tipo una gente de este tipo que coagulaba esa opinión y que son tan necesarios. Que aquí se da mucha gente, bueno, se dan en todos los sitios, siempre hay alguno que se preocupa por su entorno local, y es lo que debemos hacer es preocuparnos por el entorno local. Y estos cafés pues trataban de ser en podcast, tratan de emular eso. Creo que no lo he conseguido porque además no tienen repercusión ninguna y porque aparte... Pero da igual, hay que participar en el debate público como un mínimo punto de resistencia, El Comentario.tv nació como una resistencia contra eso.
Esa fue para mí la gran obra de Juan Vega fue la creación de esa página web que tenía una trascendencia, o sea, que trataba de que un tipo como yo, de la Felguera, que vivía generación X, que venía de sus rollos y tal, pues se interesase por cosas de su pueblo o por cosas de su región, que un tipo que entrase en contacto con otro tipo de gente, porque digamos que en su cruzada anti-PSOE y anti-arecismo, porque él era anti-areces, pues Vega articuló a una serie de gente desde la derecha más extrema hasta la izquierda más radical, Cándido y Morala, los famosos sindicalistas del CSI creo que eran, y después gente de extrema derecha. Todo el mundo articulado, consiguió, pero me parece que consiguió articular un frente anti-PSOE y un frente profundamente buscando fórmulas. Yo al primero que le oí hablar de Melquíades Álvarez fue a él. Fórmulas regionales, el regionalismo, la modulación regional, la política regional, todo eso a mí me parece que es de un interés impresionante. Y claro, este es pues el homenaje que yo le quiero hacer. Antes de acabar esto, pues está hecho deprisa y corriente y casi sin preparar, voy a leer uno de los posts que yo tenía en Apuntes Felguerinos, porque yo empecé con Juan Vega escribiendo en el comentario.tv y hacía de troll. Yo allí me llamaba Fernández de la Felguera. Entonces hubo un momento que había veces que me echaba del blog y otras veces me volvía a meter porque se reconciliaba conmigo, le caía en gracia y me metía, y además yo hacía chorradas y decía tonterías, pero bueno, eran ocurrencias con cierta gracia y me daba cancha. Entonces hubo un momento determinado que, como yo estaba entrando y saliendo, abrí un blog en ese mismo momento que era Apuntes Felguerinos, por si me echaba poder seguir escribiendo en otro sitio, esperando al momento que me volviese a admitir en el comentario.tv. Y entonces en ese blog es la razón por la que yo me llamo Felguerinos. Era Apuntes Felguerinos y además es que era APTS Felguerinos. Y entonces la gente empezó a conocerme un poco por el blog, algunos, y ya no me decían Apuntes Felguerinos, decían Felguerinos. Está el Felguerinos ese. La gente empezó a llamarme Felguerinos, y por eso me llamo. Yo ahora, mi nombre en internet es Felguerinos, que parece un apellido, pero ni es mi apellido ni es nada. Es eso, es el gentilicio de la Felguera, que soy felguerino. Entonces, claro, todo eso se generó ahí en el comentario.tv. Empezó a llamarme Felguerinos también. El primero que me empezó a llamar Felguerinos por este blog y tal fue Armesilla, pero porque venía todo de ahí, venía todo de la relación que yo tenía con Juan Vega y con todo este mundo girondino, verdaderamente el girondinismo yo lo empecé a mamar ahí, o lo empecé a aprender un poco ya de mayor, con casi... Pues joder, con casi 30 años. Pero lo empecé, mis posiciones girondinas empezaron a estar ahí, se las debo a Juan Vega. Y entonces, pues en este homenaje quiero recordar un artículo, voy a leer tres párrafos en donde recuerdo la figura de Juan Vega. Este artículo ya es del 10 de junio de 2015. Ya Juan Vega estaba casi fuera de todo. Intentaba volver, pero ya no pudo volver a la política, ya estaba fuera del mundo rural y tal. Y voy a leer los tres primeros párrafos. Juan Vega es un hombre que no concibe la ética sin la estética. Así que hace tiempo que decidió ir a vivir a Proacina, recóndito y hermoso lugar de la campiña asturiana, para poner en marcha uno de sus juegos favoritos, emular un tipo literario. En este caso, el de Brevitate Vitae de Séneca,
en el que se busca el término medio, la justa medida, el alejamiento de las pasiones y las fatigosas luchas políticas de su Oviedín del alma. Vega sabe francés, pero lo que le gusta en la vida es la anglosajona manera, y decidió componer una figura de gentleman farmer retirado, un tipo a imagen y semejanza de los capitanes convertidos en campesinos que salen en las novelas de Palacio Valdés, o los coroneles apartados en campiñas británicas del universo novelístico de Jane Austen. La vieja casona, con las paredes llenas de musgo, los gabanes 3/4 de color ocre para pasear por el campo, el callao con punta de fierro que se hunde en la verde pradería Astur y hace menos fatigosa las remontadas por las verdes colinas. Esas gorras London de cuadros que protegen la despejada cabeza de las humedades de los arroyos que se van vadeando. Una postal al más puro estilo Constable, barnizada de regionalismo Astur. Un cuadro lleno de espíritu estetizante epicúreo. Un epicureísmo de señor campestre atlántico, alejado de las vanidades y vicios de la capital, que goza los placeres del campo. Me parece que en estos dos párrafos queda muy retratada la imagen, o queda más o menos bien retratada la imagen de Juan Vega. Creo que queda ahí retratada esa imagen. Hay un tercer párrafo que remata el asunto, y voy a leerlo también porque aquí hago el homenaje a lo que vengo insistiendo en este café, que ya digo, está prácticamente sin preparar. Tenía unas notas aquí, pero no me sirven de nada. Pero bueno, voy a leer este tercer párrafo y a ver qué... Voy a dejarlo eso. Patricio rural que cultiva humilde elegancia, con sobrios aperos de la vida campesina de las brañas asturianas, de espaldas a las hogueras de las vanidades que prenden en la ciudad. ¿Nos lo creemos? Ni de coña. Séneca era un fullero que en realidad jamás creyó en aquel mito que tuvo la habilidad de fraguar en la cultura clásica para los restos. No pasó día sin que Séneca no se preocupase por los avatares políticos de Roma. Al igual que Vega, que no ha dejado pasar día sin pensar en política, sin mover el cotarro, sin ir y venir, llevar y traer. Aquellos nostálgicos gentiles hombres rurales estaban al acecho, esperando el menor movimiento para volver a entrar en la vida política de Madrid o de Londres. Nuestro patricio rural preparó desde Proacina la mejor campaña política de llegada de cascos a la tierra asturiana, cuyos laureles se llevó Florentino Piñón. Florentino Piñón era un fulano que trajeron aquí como jefe de comunicación y como estratega político, porque claro, la relación de Cascos con el PP y con tal era grande, y era un poco el Partido Popular aznarista frente al marianismo. Pero yo creo que la nota discordante era Juan Vega. Y sigue, trabajándose pueblo a pueblo, a base de redes sociales, tumbando al PP de Isabel Pérez Espinosa. Joder, Isabel Pérez Espinosa, bueno, esa tiene otro comentario largo, ¿no? ¿Qué personaje Isabel Pérez? ¿Qué personajes que había en aquella época en ese momento? Fueron 4 o 5 años muy divertidos. Además yo me di cuenta porque aquí el PP de Langreo se pasó en masa
a Foro Asturias, y acaba para que luego desbaratase el líder con una de las peores gestiones políticas de todos los tiempos, que fue Cascos. Cascos deshizo aquello, desmontó, o sea, era imposible, o sea, toda esa llegada de Florentino Piñón, todo eso era mentira. El que montó la campaña y el que verdaderamente se le ocurrió, y aquí dejo una foto que estoy viendo ahora, cuando estaba preparando con el ordenador un día una comparecencia o algo, era magnífico verlo. Pues él estaba metido en eso, el que movió Roma con Santiago por Asturias, el que movió a Cascos por los pueblos y tal, fue Juan Vega. Y articuló algo que era imposible, porque es que ganar al PSOE en Asturias, como se ganó en aquellas elecciones de 2011, era dificilísimo, porque el PSOE aquí es una máquina impresionante. Pues consiguieron dividir, aprovechando que Villa estaba en horas bajas, que el Soma, que tal, que todo estaba degradándose, entraron ahí, pero claro, no podían generar una autaxia en la región. Pero fue el primer brote de regionalismo. Ideas que Juan Vega movió en el comentario.tv, o cosas que decía, con aquel aspecto orondo, ya digo, que como digo aquí en este artículo, a mí me recuerdan tanto a una especie de eso, de patricio rural anglo, tendiente a eso, que aquí replicamos de alguna manera, pues Scruton, por ejemplo. Eso, a estos memos que les gusta tanto Scruton, pues una formulación, una modulación de lo que Scruton, que es todo mentira, porque Scruton es una falsedad, pues todo eso lo movía Juan Vega, en cierta forma. Y entonces, pues por eso quiero hacer este homenaje a Juan Vega. Ya se me van acabando las notas, se me va acabando un poco todo. Y oye, un recuerdo emocionado porque bueno, yo ya digo, desde la distancia, sin conocerlo personalmente, le cogía aprecio. Hay veces que coges aprecio un poco a esa figura. No lo conocí personalmente, no sé cómo sería, ya digo que lamento no haberlo conocido, pero me parece que fue un tipo bastante brillante, y que fue un tipo, pues bueno, con sus cosas, ¿no? Hay gente que no lo podía ni ver. Otros lo llamaban el comunicólogo, despreciándolo. Otros pues le tenían mucha querencia, pues como una persona que se mueve y que hace cosas, pues no deja indiferente a nadie y generas amigos, amistades y enemistades profundas. Yo, en esta posición desde detrás de una pantalla de ordenador, tengo que decir que con él, cuando puso en marcha aquel proyecto ciudadano, que podría decirse que aquel proyecto del comentario.tv pues era un intento ya de influir en el PP o de mover a la gente o de tal, cada uno digamos que dirá que no los fines operantes de Juan Vega eran los que fuesen, pero por lo menos él concitó lo que yo creo una voz local. Trató de buscar una voz local, además verdaderamente sincera. No era unificar a gente en lo que pudiese. Y porque a mí no me pagaba nadie y escribía allí porque quería y tal. Y llevaba la contraria, y había veces que me echaban, pero me volvían a dejar entrar. Es decir, no había una línea editorial en el comentario.tv. Era simplemente generar en eso que se llama sociedad civil o algo así, que no existe, pero bueno, era por lo menos constituir un entramado local. Y eso Juan Vega sí que trató de hacerlo en el comentario.tv, después con Foro, que fue el primer partido de éxito de España. Foro ganó las elecciones 2011 antes que nadie, antes que UPyD y antes que todo eso, me parece, porque ganó un verdadero político local, fue Juan Vega. Entonces yo quiero hacerle, rindo aquí este homenaje
y que descanse en paz, que la tierra le sea leve, como dicen ahora los cursis, y lamentar la pérdida, y a sus seres queridos y tal, pues mi pésame. Bueno, pues nada más. Trataré de sacar más cafés felguerinos en ese sentido. Yo creo que en ese sentido, que es votar hablar de lo que sabemos, discutir, entrar en los debates de lo que sabemos, y no dejarse llevar por estos gangs mafiosos. ¿Qué diría Vega de todo lo que está pasando hoy? Estaba viendo ahora una noticia de Felipe González reuniéndose con sus ministros. Parecen Al Capone, una banda, un gang. Y después en Moncloa y tal hay otro gang. Están unos peleándose con otros, y cae a cuchillo, como dice Pedro Herrero, cae como una guillotina el poder sobre la gente que no tiene resortes. No hay entramado local que se defienda de eso, y digamos que ese fue el éxito. Hoy el homenaje que quiero hacer en este contexto político que tenemos ahora mismo a Juan Vega es ese, que Juan Vega, cuando puso en marcha el comentario.tv, que es de lo que hablo, trató de hacer mínimamente, lo intentó, no le salió. Otros lo acusarán, no, era un tal, voces hay de todo tipo, pero lo intentó. Y yo quiero hacer un homenaje a Juan Vega por eso. Pues nada, Juan Vega, donde quiera que estés, descansa en paz, y un recuerdo de Fernández de la Felguera, cómo era la broma que hacía en el último banco de la redacción, allí con Belino, tocándote las narices, pero de juerga. Que te sea leve y nos veremos en donde sea. Si es que hay algo, y si no, pues muy bien. Un recuerdo.